Buenas noches para todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 24 de junio. Espero que todos, a pesar de las dificultades, estén bien. He recibido el reporte de algunos compañeros suyos que no van a poder estar en la clase precisamente por su estado de salud delicado. No obstante, vamos a facilitarles para ello las diapositivas y, si fuera posible, también la grabación de la clase para que nosotros podamos seguir avanzando. Evidentemente, casi la mayoría de nosotros está con una salud delicada por estos temas que están aconteciendo acá, de la pandemia. Todos estamos a expensas o expuestos a sufrir las consecuencias pues de esta pandemia. Sin embargo, damos gracias a Dios que nos permite estar con ustedes una vez más. Y hoy vamos a tratar el tema último de nuestro texto base, que es la compraventa. Los que tengan el texto a la mano, estamos en la página 96. Así que vamos a empezar a compartir algunas diapositivas que he preparado para este tema. Entonces estamos en el tema número 15, la compra-venta. ¿Cuáles son los antecedentes y la importancia de la compra-venta en el tema de contrato? De acuerdo a sus antecedentes históricos, tiene su origen en la permuta, donde las personas o las partes intercambiaban cosas, una cosa por otra, a lo que se consideró una forma evolucionada del trueque. Y el trueque no era más que cambiar una cosa por otra, obviamente. Fue la primera forma de intercambio comercial, de acuerdo a la historia. Pero como la sociedad es dinámica, entonces a medida que surge una cosa, vienen las necesidades y entonces el ser humano tiene que reinventarse o buscar una nueva perspectiva. Entonces en algunos casos ya la permuta ya no cumplía las expectativas porque no coincidía el valor de las cosas o con las necesidades de cada una de las partes. Vale decir, una parte tenía una determinada cosa para ser permutada y la otra también tenía una determinada cosa, pero que para ambas partes ninguna le correspondía a sus intereses. Entonces ahí empieza una dificultad en el tema de la permuta. Entonces hay que buscar una forma de cómo nosotros podamos hacer ese intercambio de tal manera que nuestras necesidades o intereses pueden ser satisfechos. En ese conflicto o en esa problemática de la sociedad aparece la invención de la moneda.
La invención de la moneda entonces puso fin a esa problemática y dio origen a una nueva dinámica social en el ámbito contractual que dio curso a lo que se llama el contrato de compra-venta, que en el ámbito jurídico es un instrumento de intercambio económico. Y ahí recordaremos que el contrato precisamente tiene una función económica, de intercambio económico entre las partes, orientado a satisfacer necesidades. Entonces, con la invención de la moneda o la aparición del dinero, prácticamente todos podían vender a cambio de un precio, a cambio de el dinero. Obtenido el dinero, con eso ya podían comprarse a la vez lo que estaban necesitando. Entonces, ese es el aspecto que concierne a estos antecedentes históricos de la compraventa y la importancia que tiene el contrato. Y podemos ver nosotros que desde aquella época hasta ahora, la compra-venta es un contrato por el que se adquiere la propiedad y que es usado de forma cotidiana y que no ha habido otra forma de más dinámica que esta para transferir determinados derechos. Entonces, en el concepto de compraventa, fíjense, está también el artículo 584 del Código Civil. La compraventa es un contrato en virtud del cual una persona llamada vendedor transfiere a otra, denominada comprador, la propiedad de una cosa o de un derecho a cambio de una contraprestación en dinero, llamada precio. La similitud o el parecido que hay entre la compra-venta y la permuta radica precisamente que la compra-venta viene a ser la evolución de lo que es la permuta. No significa que la permuta desapareció, todavía sigue el contrato de permuta. Pero la característica es que en la permuta se intercambian cosas, no dinero. Aunque modernamente puede ser que las cosas intercambiadas no tengan el mismo valor y en ese caso, para compensar la parte que falta, se puede también darla en dinero, la parte que falta para compensar. Hay esa figura también, hay esa posibilidad. Pero la compraventa vamos a entenderla que es el intercambio de una cosa por un monto de dinero. ¿Y cuál es la función esencial? Ya habíamos hablado del concepto. La función esencial de la compraventa es transferir un derecho de propiedad o un derecho cualquiera a cambio de un precio, que necesariamente debe ser una suma de dinero, porque de lo contrario entonces dejaría de ser compraventa y otra vez estaríamos en el ámbito de la permuta. Esa es la función esencial entonces que tiene la compraventa, transferir un derecho o una cosa a cambio de un monto de dinero. ¿Cuáles son los requisitos de formación del contrato de compraventa? Los mismos que para todos los contratos establecidos en el artículo 452 del Código Civil. El consentimiento de las partes, el objeto, y dentro del objeto, aquí también
Está el precio ya integrado al objeto, la causa y la forma. Es un contrato que tiene cierta formalidad. Y hablando del precio que está dentro del objeto, porque al transferirse una cosa, la otra parte tiene que retribuir con un precio. ¿Cuáles son los requisitos del precio? Debe ser una suma de dinero, necesariamente. Debe ser determinado o determinable. Estamos hablando del precio. No puede haber un precio abierto. Necesariamente hay que determinarlo o por lo menos que sea determinado. Los requisitos de formación. Ya habíamos dicho, el 452 establece los requisitos de formación. La capacidad en la compraventa. Como el contrato de compra-venta, como en cualquier otro contrato, las partes que intervienen dentro de ella o en este acto jurídico tienen que tener capacidad. Y la capacidad se subdivide en dos, que es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica, como lo hemos visto, la adquirimos por el solo hecho de ser persona. Es inherente a la persona. Y la capacidad de obrar la adquirimos a partir de los 18 años de edad. Estas dos capacidades las tiene necesariamente toda persona capaz de contratar. Es decir, tiene posibilidades de transferir una cosa y tiene la capacidad de obrar por sí mismo, de que sus actos sean válidos por sí mismo. Prohibiciones derivadas de la incapacidad relativa en la compraventa. Hay ciertas prohibiciones que son precisamente derivadas de la incapacidad relativa, que es aquella que no nos permite actuar en determinados actos, no porque tengamos una incapacidad como tal o seamos interdictos, ni siquiera está relacionada con la minoridad, sino con el hecho de ciertas prohibiciones, por ejemplo, prohibiciones simples de comprar, que lo vamos a hallar en el artículo 592 del Código Civil. Si tienen el Código Civil en el artículo 592, prohibiciones especiales de comprar. No puede ser compradores ni siquiera en subasta pública, ni directa ni indirectamente. Cuando hablamos indirectamente estamos diciendo ni a través de representantes. Uno, quienes administran bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas y mixtas u otras entidades públicas respecto a los bienes confiados a su administración. Dos, los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden por su ministerio. Tres, los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares y oficiales de diligencia respecto a los bienes y derechos que estén en litigio ante el tribunal en cuya jurisdicción ejercen su función. Cuatro, los abogados respecto a los bienes
y derechos que son objeto de un litigio en el cual intervienen por su profesión hasta después de un año de concluido el juicio en todas sus instancias. 5. Quienes por ley o acto de autoridad pública administran bienes ajenos respecto a dichos bienes. 6. Los mandatarios respecto a los bienes y derechos puestos a su cargo para vender, excepto si lo autorizó el mandante. En el parágrafo 2 de este artículo hace una categorización. La adquisición en los casos 1, 2 y 3 es nula y en los casos 4, 5 y 6 es anulable. En la diapositiva hemos puesto esto que nos va a dar luces. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Entonces esta prohibición simple de comprar, y vamos a entender simple que es comprar, y cuando es doble es comprar y vender, está en el hecho de que no podemos ser juez y parte a la vez. Y cuando estábamos viendo el tema de la representación, habíamos visto lo que se llama conflicto de interés. Es que en esta, al ser yo parte y juez a la vez, crea un conflicto de interés. Y aunque yo tenga cierta conducta intachable, podríamos decir así, para las otras personas queda la susceptibilidad de que yo, al ser parte directa de donde se va a realizar la compra, justamente yo soy parte de ahí, además tengo la autoridad, tengo la jerarquía, de alguna manera me voy a beneficiar. Entonces ese conflicto de interés hace que la ley, precisamente velando por la transparencia, es que haga esas prohibiciones en función de esa incapacidad relativa que yo tengo por el puesto en que circunstancialmente estoy. Esto significa que si no fuera parte yo de esto, el ministerio, o si no fuera funcionario en ese caso, de acuerdo a lo que está indicando este artículo en sus 6 numerales, podría estar habilitado plenamente, sino que precisamente por ser parte y estar involucrado ahí es que tengo esa incapacidad relativa. Y en el caso del mandante habíamos analizado también en una parte de que si el mandante le pone precio a la cosa que voy a vender, en ese caso yo puedo ya comprar como mandatario porque ya no hay conflicto de interés, porque a mi mandante le interesa el precio que le ha puesto. ¿No? Son cositas básicas para poder entender cuándo puedo liberarme de ese conflicto de interés y a la vez no contravengo a ninguna de estas normativas. Es decir, las leyes tienen ciertos parámetros que aparentemente podrían ser contradictorios, pero cuando lo analizamos y entonces vemos que tiene sentido y entonces concluimos que no hay contradicción. Otra es la prohibición simple de vender. Antes de pasar a la prohibición simple de vender, en la prohibición simple de comprar, en nuestro texto está señalando el artículo 268 y 317 del Código de Familia. Tomen este apunte para que lo puedan actualizar ese dato. Los artículos actuales
El Código de la Familia y del Proceso Familiar, estamos hablando de la ley número 603, es del artículo 49. Tomen datos, por favor. En vez del 268, que correspondía al Código de Familia anterior, ponen el artículo 49. Y en vez del 317, van a cambiarlo por el 84 del Código actual de Familia o ley número 603. Muy bien. Y en esa prohibición está hablando de la prohibición de los padres de adquirir los bienes de sus hijos o de los tutores también, que no pueden adquirirlo para sí de forma automática. Ahora sí vamos a pasar a la prohibición simple de vender. Y está en el artículo 595 también al 599. Venta de cosa ajena. Fíjense. Artículo 595, venta de cosa ajena, parágrafo 1. Cuando se vende una cosa ajena, el vendedor queda obligado a procurar la adquisición de dicha cosa en favor del comprador. Parágrafo 2. El comprador pasa a ser propietario en el momento en el que el vendedor adquiere la cosa del titular. El artículo 596, resolución de la venta de cosa ajena. Si el comprador a tiempo de la venta ignoraba que la cosa era ajena, puede pedir la resolución del contrato a menos que el vendedor antes de la demanda le hubiera hecho adquirir la propiedad. Fíjense, si alguien vende una cosa ajena, tiene la obligación de adquirir la propiedad primero para sí, o directamente para su comprador a quien le ha vendido. Pero en estas reglas también tiene que haber la buena fe, es decir, que el comprador no sepa que es cosa ajena. Todos esos detalles, fíjense, van a estar acá. Vamos a seguir leyendo. Parágrafo 2. Si el incumplimiento de la obligación de procurar la propiedad es por culpa del vendedor, este queda obligado a resarcir el daño en la forma que señala el artículo 344. Más si el incumplimiento no es dependiente de culpa del vendedor, este debe restituir al adquiriente el precio pagado aun cuando la cosa disminuya de valor o se deteriore, así como los gastos del contrato. Parágrafo 3. El vendedor debe reembolsar además los gastos útiles y necesarios hechos en la cosa, y si era de mala fe, aún los gastos hechos en mejoras suntuarias. Cuando hablamos de mejoras suntuarias, son aquellas cosas que son exclusivas de adorno para que se mire mejor nuestra casa. Entonces la buena fe siempre tiene que estar, y cuando hay mala fe, de alguna manera la ley también sanciona. Y así hay otros artículos que podemos verlo, pero ahora vamos a avanzar. La prohibición de doble de comprar y vender entre cónyuges. Y aquí lo tenemos en el artículo 591. Expresamente dice así. Prohibición de venta entre cónyuges. El contrato de venta no puede celebrarse entre cónyuges excepto cuando están separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, la venta entre cónyuges es nula, salvo que ellos se encuentren ya separados, pero en función a una sentencia emanada de un juez competente. Tenemos todavía 10 minutos. Vamos a seguir un poco más y luego nos vamos a volver a conectar.
Efectos reales y obligatorios de la compraventa. La compraventa tiene dos efectos. Un efecto real y otro efecto obligatorio. Los efectos reales se concretizan cuando la compraventa de cosas ciertas y determinadas. Y además, cuando se trata de una compraventa bajo condición resolutoria. Es importante que en la compraventa la cosa sea cierta y determinada, porque en ese momento el comprador adquiere la propiedad cuando la cosa es cierta y determinada. Si es lo contrario, no está determinada, recuerden que el comprador no adquiere la propiedad y la propiedad sigue en manos del vendedor. Esto significa que si la cosa perece, perece precisamente para el vendedor. En cambio, cuando la cosa es cierta y determinada, considerando que el contrato de compra-venta es consensual, desde ese momento que ellos consienten, que expresan su consentimiento, aunque la cosa no se haya entregado ni el precio pagado, de perecer la cosa va a perecer para el comprador que la ha adquirido, que adquiere más bien la propiedad por el solo hecho del consentimiento. Eso es importante tomar en cuenta para esta regla. ¿Y por qué también se opera con efectos reales en el caso de la compraventa bajo condición resolutoria? Recuerden que la condición resolutoria, el derecho nace desde que nace el contrato, desde que pactan las partes. Automáticamente el derecho nace. ¿Qué es lo que está bajo condición resolutoria? Su extinción. Es decir, el contrato va a durar hasta que se cumpla esa condición, que es un hecho futuro incierto. Si se produce esa condición, entonces el contrato prácticamente se resuelve, queda sin efecto y se retrotrae al primer momento como si no hubiera pasado nada. Por eso es que una compraventa bajo condición resolutoria prácticamente produce efectos reales, porque la persona adquiere la propiedad de forma inmediata. Ahora fíjense los efectos obligatorios simplemente. Compraventa de cosas ajenas y cosas en género. ¿Por qué solamente crea efectos obligatorios? Porque el comprador no se hace, no adquiere la propiedad, sino que el vendedor adquiere la obligación de entregarle la cosa. En el caso de las cosas que están en género, cuando el vendedor las individualice, entonces recién va a poder adquirirla al comprador. Esto significa que si la cosa perece en este estado, va a perecer precisamente para el vendedor. Aquí también, en la compraventa bajo condición suspensiva, solamente hay un efecto obligatorio, porque el derecho no ha nacido, sino que está en suspenso. Pero no significa que éste ya no tenga obligación, quien ha comprometido, sino que cuando se verifique ese acontecimiento futuro incierto, va a nacer el derecho y por lo tanto el comprador, en este caso, va a adquirir recién la propiedad. En esto vamos a diferenciar lo que son los efectos reales. Aquí el comprador adquiere automáticamente la propiedad. En cambio acá todavía no la adquiere, está en suspenso, pero el vendedor tiene la obligación de hacer que éste adquiera. Y en el caso de la condición suspensiva no va a depender del comprador, sino que las partes, por autonomía de la voluntad, han querido hacer que ese efecto de los contratos esté supeditado a una
a un acontecimiento futuro e incierto. Vamos a llegar hasta aquí en esta primera parte. Voy a finalizar esta primera reunión para que luego volvamos a conectar.